Bienvenido a nuestra clase, por favor. Estamos en lectura número 12, parte 1. Número 12, parte 1. Y ahora estuvimos hablando en las últimas clases sobre los dos dones supremos que Dios ha otorgado, le ha regalado a la iglesia: gracia y paz. Ahora vamos a hablar del concepto de la paz, por favor. Note conmigo lo que dice el Señor. Y regresamos a 1 Tesalonicenses en capítulo 1, a versículo 1. Y te fíjate que no nos hemos graduado de versículo 1 hasta todavía. Mira, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Paz. Vamos a hablar de esa paz. La paz del Señor. Ahora, quiero tratar de explicar este concepto porque mucha gente trata este concepto de paz como un sentimiento. Un sentimiento. Tratan la palabra paz como la palabra felicidad. Y sabe que la palabra felicidad significa ¿qué? La palabra felicidad significa circunstancias, eventos, cosas que suceden que nos causan a nosotros ¿qué? Risa, ¿no? Felicidad, que tiene un impacto positivo sobre nuestras vidas. Y ellos confunden muchas veces este concepto de felicidad con gozo. Igual sucede con este concepto de paz. Paz también se basa sobre las circunstancias y las cosas de la vida. Y depende de lo que sucede, estamos en paz o no estamos en paz. Pero la paz de Dios es algo muy distinto, mucho más profundo. De igual manera como la paz nos puede sostener a nosotros, es igual como la gracia. Note bien conmigo, vamos a entrar en esta palabra paz. Okay. En griego la palabra en paz es Irene. Irene en griego. Ahí tú lo tienes en tus notas. Irene. E-I-R-E-N-E. Irene. Y esa palabra es algo muy diferente porque esa palabra no tiene nada que ver con tus sentimientos o con tus pensamientos o con tus sentimientos. Nada que ver con eso. Es una palabra muy distinta porque es el concepto muy distinto. Paz. Significa, mira y escríbelo, estar. La palabra paz significa estar atado, unido, entretejido. Estar atado, unido, entretejido. Esposado. En otra palabra, significa estar seguro, confiado, seguro en el amor y en el cuidado de Dios. Que no importa lo que está pasando en esta tierra, no importa lo que está pasando en mi familia, con mis amigos, en la iglesia, en el trabajo, no importa lo que está sucediendo. Y mi paz no viene de eso, mi paz viene del Señor. Yo estoy seguro. Que venga lo que venga. Mira, en este concepto, esto es lo que podemos comprender. Para el creyente, te quiero hacer esta pregunta. Y piénsalo bien, por favor. Para el creyente, quiero saber esto. ¿Existe el concepto? Estamos hablando del creyente. Quiero saber. ¿Existe el concepto que el creyente puede experimentar pérdida? No. Para el creyente nunca hay pérdida. Aun cuando tienen que entregar su alma y lo van a enterrar, él no pierde. Él más bien, él gana. Él entra en la presencia de Dios. Para el creyente, si tú vas y ayudas a una persona, ves, si tú tienes una persona necesitada y tú vas y le regalas $100 mes y lo malgastas, ¿tú has perdido? ¿Qué es lo que tú perdiste? Nada. Tú no has perdido nada. El hecho que mal usaron el don y el regalo suyo, eso es algo completamente diferente. Pero tú no pierdes. Tú nunca pierdes haciendo el bien. Nunca. Ese concepto que el creyente pierde no existe. La cultura sí enseña eso. Y lamentablemente muchas veces la iglesia lo enseña. Pero mira, tú no pierdes. ¿Por qué? Porque Dios ha otorgado
paz. Irene, estamos unidos con Él, atados, entretejidos con Él, estamos seguros, confiables en Él, es en la persona de Dios. En otra palabra, el concepto de paz, el don de paz, es la persona de Dios. Mira bien, este concepto de paz significa sentir y saber que Dios va a hacer por lo menos 8 cosas. Yo sé lo que yo sé, convencido más que convencido, no importa lo que me digan, yo estoy seguro, pero que seguro que seguro. Yo puedo sentir en mi alma y estoy seguro y saber en mi corazón que 1, Dios me va a guiar. 2, Dios me va a sostener. 3, Dios me va a dar suficiente y más que suficiente poder. 4, Dios va a proveer. 5, Dios va a liberar. 6, Dios va a bendecir. 7, Dios va a fortalecer. 8, Dios va a animar. Yo estoy convencido de esas 8 cosas que Dios va a hacer. Porque de eso, yo no puedo depender de eso del pueblo, de mi familia, de los demás muchas veces, porque somos seres humanos y vamos a fallar. Pero Dios nunca falla. Mira bien, una vez más, nótese que la paz proviene solo de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es lo que Él dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, Silvano, Timoteo y a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Pablo no está enviando la gracia y la paz que le pertenece a él o a Timoteo o Silas. Él está enviando ¿qué? La gracia y paz de Dios, Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Para tener la paz de Dios y de Cristo, una iglesia tiene que tener una fuerte convicción. Ahora vamos a bregar con la iglesia. Porque te recuerda que estamos hablando de la iglesia modelo, ¿no? Estamos hablando de una iglesia fuerte y una fuerte conversión, ¿no? Estamos hablando de la pauta bíblica de una iglesia en Tesalónica, mis hermanos, que debe ser la misma que existe hoy día en la iglesia postmoderna. ¿Eso no está bien conmigo? Para tener la paz de Dios y de Cristo, una iglesia tiene que tener una fuerte convicción. 1, en Dios como el Padre del Señor Jesucristo. Lamentablemente hay muchas iglesias que no tienen esa convicción. Y 2, en Jesús como el Señor Jesucristo. Otra vez, muchas iglesias no tienen esa convicción. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos que se pueden ganar la salvación a las solas. Cuando yo decido ser salvo es cuando yo voy a ser salvo. No hay convicción en el Señor, hay convicción en ellos mismos. Solamente el Padre y Cristo pueden traer la paz al corazón de los hombres solamente. Y esa paz solo puede dársela a aquellos que acuden a Dios buscando ¿qué? La paz. Pero mira bien, cuando Dios otorga la paz, Él te da el deseo interiormente en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, a buscar esa paz. Porque a las solas tú no la buscas. El Padre y Cristo no pueden dar la paz a una persona que no viene a Dios por la paz. No es posible. El punto es este: una iglesia fuerte es un cuerpo de personas que conocen y experimentan la paz de Dios mientras caminan día a día por este mundo. Por esa razón, esta iglesia en Tesalónica, inmediatamente después de ser salvos, comenzaron a experimentar la persecución. Inmediatamente. No tardó tiempo. Pero ellos pudieron caminar día por día, por día, por día, por día, ¿ves? En la paz del Señor. Mire lo que él dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, Cristo está hablando. Mi paz os doy. La paz de Jesús, ¿no? Que es la paz del Padre. No las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de ¿quién? De Dios. Juan capítulo 16, en versículo 33, también dice lo siguiente. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz.
Irene, en el mundo tenéis tribulación, pero confiar y yo he vencido al mundo. Yo no tengo que tratar de vencer el mundo. Ni siquiera tengo que luchar, batallar contra el mundo. Yo no sé por dónde sacamos esos conceptos. Hay gente que dice, ay, tengo que pelear con el mundo, tengo que pelear con la cultura, tengo que pelear con esto, Peleas todo lo que tú quieras. Pero Dios no me llamó a eso. Él me llama a mí a caminar ¿en qué? En la paz del Señor. Que a pesar de lo que me rodea, a pesar que el león está rugiendo, aunque no tiene dientes, a pesar de esto y a pesar de lo demás, yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión, todo razonamiento, toda excusa. ¿Por qué? Porque mi paz es en el Señor. Mire bien. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, por fe, Él me justificó. No importa si no lo siento en ese momento. Él dice, tenemos paz, Irene, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido atados, entretejidos, unidos a la mano del Señor. No depende de mi habilidad de aguantar la mano del Señor. No, depende de la habilidad del Señor aguantar mi mano. Por eso yo tengo paz. Esa es mi paz. ¿Entiende? En Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerto. ¿No? La mente puesta en la carne es muerte. Pura muerte. Pero la mente puesta, mira bien, en el Espíritu es vida y paz. A pesar de lo que yo puedo presenciar, a pesar de lo que mis ojos pueden ver, a pesar de lo que mis oídos pueden escuchar, a pesar de lo que mi cuerpo puede sentir. Mira bien. En Efesios capítulo 2 dice versículo 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo, mira bien, estabais lejos, porque estuvimos lejos en otro tiempo, habéis sido acercados por la sangre de Jesucristo. Mira bien, ¿por qué? Porque Él mismo es ¿qué? Él es nuestra ¿qué? Paz. ¿Ve? Paz no es un sentimiento, paz es una persona. Eso es que hemos reducido estas dos palabras, gracia y paz, a sentimientos, a pensamientos muy inestables. Pero la paz es ser entretejido, unido, atado. La mano de Dios me agarra a mí y no me suelta. Si yo dependo de eso. Pero si depende de mi persona, depende de mi habilidad de aguantarme a la mano de Él, yo voy a fallar. Tú vas a fallar. Nosotros vamos a fallar. Paz es el Señor. Por esa razón aquí dice en Romanos 8:6 dice, en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él mismo es que nuestra paz. Él es que nuestra fuerza, el que nos ata, el que nos une, el que nos ha entretejido en Él. Por esa razón dice en Efesios en capítulo 1, dice que estamos en Cristo, en Cristo. Dice, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre medio de la separación. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho ¿qué? La paz. Por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Ves? Es lo que Él hizo. Mira, cuando Cristo derramó la sangre, y este es el concepto, cuando Cristo derramó la sangre y Él fue a la presencia del Señor, en el derramamiento de la sangre, con esa sangre derramó sobre la cruz, es cuando Él tomó la mano de su Padre, y la mano del Padre tomó su mano y lo ató, lo amarró, lo unió.
Y Él extiende la mano de Él hacia nosotros y nos toma a nosotros. Igual como el Padre lo resucitó y lo levantó a la mano diestra de Él, así el Hijo viene y nos levanta a nosotros, asegurando nuestra resurrección hacia con Él. ¿Por qué? Porque esa es la paz de Dios. Ahora, otra vez, no es un sentimiento, un pensamiento. Gracia y paz para mucha gente está basada en sus sentimientos y en sus pensamientos, basándose en lo que sucede en su vida. Pero gracia y paz, no se olvide lo que estamos hablando. Todavía estamos abajo del punto número 4, que es que hay dos dones supremos, gracia y paz. Por esa razón les digo que gracia y paz es una persona, es Cristo. Pregunta, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna no es un concepto. La vida eterna es Jesús. Jesús. Igual la paz y la gracia es una persona. Jesús. Mira lo que él dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho ¿qué? La paz, la obra. ¿Ve? Gracia y paz son obras de Dios, realizadas en la persona de Cristo, por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Por esa razón, ¿ve? La salvación está garantizada porque hizo la obra aquí en la tierra y se realiza aquí en el cielo también a la misma vez. Ahora vamos, punto número 5. Una iglesia fuerte practica la oración. Ahora estoy bregando con las cosas más difíciles. Porque mucha gente le encanta hablar de la oración. Hablan, pero nunca toman el tiempo de orar. Tú haces un llamado a la oración y la gente arrastran chanclas y 20, 30, una hora después de que comienza la hora de oración. Porque no les gusta orar. Mira, la iglesia modelo es una iglesia fuerte con una fuerte convicción. Y una iglesia modelo, mis hermanos, aquí esta iglesia en Tesalónica, mira bien lo que dice. Y se lo quiero mostrar aquí en versículo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Note la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Dice, siempre damos gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros que en nuestras oraciones. Una iglesia fuerte practica la oración. No solamente habla de la oración, no solamente piensa de la oración, pero practica la oración. Este es un rasgo o aspecto crucial en la vida de la iglesia, pues Dios ha dispuesto que la oración sea el medio mediante el que Él bendice y se mueve a favor de las personas. Tú tienes un sinfín de gente que están con las ojalá que Dios me escuche, ojalá que Dios puede ver, ojalá que Dios puede comprender lo que me está pasando. No. Él ha escogido, este es el único medio que Él ha escogido para que tú puedas mover la mano de Él. Es como oración. En Mateo capítulo 21, versículo 22 dice esto. Dice, Mateo 21, 22 dice, y todo lo que piensas, ojalá, que estás considerando, que estás esperando. ¿Es lo que dice ahí? No. Ahí dice, y todo lo que pidáis en oración. Tú tienes que abrir la boca, hablar con Él. Dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Ve? Esto requiere práctica, se tiene que hablar, se tiene que poner a pie, se tiene que encaminar. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira lo que dice ahora, pedid lo que queráis y os será hecho. Ve, hay un montón de gente que están frustrados porque en su frustración dice, estoy pidiendo y el Señor nunca me contesta, el Señor nunca me regala, el Señor nunca me otorga lo que le estoy pidiendo. Y digo, bueno, deja ver, vamos a ver cómo está la cosa aquí. ¿Tú crees que es posible que Dios está equivocado o vos estás equivocado?
Alguien está equivocado aquí. Más bien, tú me estás diciendo que Dios nunca te contesta como tú quieres. Dios nunca responde como tú quieres. Eso, en otra palabra, alguien está mintiendo. Dios o vos. Porque Él dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Yo creo que ahí está el problema. Si permanecéis en mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ve las dos condiciones? No solamente una, son dos. Pedid lo que queráis y os será hecho. Ese es el problema. Muchos piden lo que ellos quieren, pero ellos no permanecen en el Señor y la palabra del Señor nunca permanece en ellos. Ese es el problema. Santiago, capítulo 4. Mira lo que dice aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y mira lo que él dice. Y él hace es una pregunta retórica en cual demanda una respuesta. Mira lo que él dice. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Santiago se está dirigiendo a los creyentes, a los cristianos en la iglesia. Él no está hablando de la guerra afuera, es adentro, los conflictos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Dice, ¿no vienen de vuestras pasiones y que combaten en vuestros miembros? ¿No es cierto que el pecado reina más en vos que la palabra de Él? ¿Eso no es cierto? Él está llamando la atención. ¿No te recuerdo lo que Él dijo en Juan 15:7? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Obviamente eso no está sucediendo si Santiago tiene que hacer esta pregunta. Cuando él dice, ¿no vienen de vuestras pasiones? Él está aclarando la cosa. ¿No viene de vuestras pasiones que combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. No es cierto que él está llamando la atención que están violando ¿qué? El 10º ¿qué? Mandamiento, ¿no? Y dice, y no tenéis, por eso cometéis ¿qué? Homicidio. Ahora estamos violando el 7º mandamiento. Y dice, y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Tú crees que tú vas a agarrar mira, vamos a ponerlo así, ¿tú crees que tú y yo vamos a agarrar a Dios de tonto? Que Dios no sabe, Él no conoce las intenciones de nuestros corazones, que Él no conoce nuestros pensamientos, por favor. Es que cuando uno vive y practica la oración, ¿sabe lo que sucede? Él cambia, Él cambia. Cuando tú metes las narices en el libro, ¿ves? En la Biblia, la palabra de Dios, esta palabra te habla y te habla y te habla y te habla. Y mientras que te sigue hablando y hablando y hablando, ¿sabes lo que tú estás sucediendo? Tú estás siendo transformado de gloria en gloria. ¿Y sabes lo que sucede? Tu vida de oración cambia para la honra y la gloria del Señor. Bienvenido otra vez a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 12, parte 2. Y estuvimos hablando la última vez sobre este concepto de paz. Permíteme terminar este pensamiento con ustedes. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjenme terminar esta última parte aquí. Porque él dice en versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y te recuerda que estuve hablando de la oración. Y aquí le quiero hacer unas varias preguntas. ¿Por qué Dios ha escogido la oración como el medio a través del cual Él actúa a favor del hombre? ¿Por qué? Quiero que me comprenda bien, porque el hablar
y el escuchar son las formas en que todas las personas se comunican. Tienen comunión y se hacen confidenciales. Veces esto se cumple tanto para los hombres como para Dios. De igual manera que tú y yo nos podemos comunicar uno con el otro, es como, ¿es? El hablar y escuchar. Así que vamos desarrollando esa relación entre nosotros. Es la misma, el mismo medio que Él ha escogido para que nosotros podamos tener esa relación con Él. ¿Es? Hablamos y escuchamos. Ahora, note bien. Nosotros hablamos y entregamos que usualmente que es las peticiones nuestras, ¿no? Pero ¿cómo es que Dios nos contesta? ¿Cómo es que Él habla? Su palabra. Él nos habla ¿qué? A través de su palabra. So, hermanos, hablar y escuchar, ¿no? El hablar y escuchar son los medios que Él ha escogido. Ahora, cuando tú y yo estamos leyendo la palabra, estamos haciendo que escuchando la voz del Espíritu que nos estás hablando a nosotros. Y de la misma manera como los seres humanos se comunican uno con los otros, es igualito nosotros con Él. La oración requiere mis hermanos, presencia. Que hablemos y escuchemos. Esto requiere nuestra presencia. Dios quiere tener comunión e intimidad con nosotros. Pocas personas siguen este hecho. Pocas personas toman seriamente la oración. Sin embargo, una iglesia fuerte anima a las personas a orar y mueve a las personas a orar por ella y su ministerio. Note que Pablo dio gracias a Dios siempre por la iglesia de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque una iglesia que había aprendido a doblar sus rodillas, y no solamente sus rodillas, pero a doblar sus corazones y su orgullo, su carne, delante de la presencia de Dios. Y por esa razón, a pesar que fue una iglesia en cual experimentó una tremenda persecución, y muchos perdieron sus vidas en esta tremenda ola de persecución, fue una iglesia fuerte, con una fuerte convicción, y se convirtió en una iglesia modelo. ¿Entiendes? Punto número 6. Una iglesia fuerte es una iglesia movida e impulsada. ¿Es para qué? A trabajar. Es una iglesia inspirada, impulsada a trabajar. ¿Te imaginas una iglesia sentada haciendo absolutamente nada? No tiene sentido, mis hermanos. La palabra iglesia, en griego es la palabra eclesia, ¿no? En griego. Quiere decir, ¿ves? Se movió de un lugar al otro. Fuimos llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del mundo, al cuerpo de Cristo, y somos enviados, ¿ves? Según la gran comisión, ¿a hacer qué? ¿Ves? A representarlo a Él. No somos un grupo que hemos sido llamados para sentarnos y escuchar y nada más. No está bien conmigo. Vete a Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, por favor. Versículo 3. Mira las palabras de Pablo, de Timoteo y Silas. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, ¿qué? Y quiero que tú veas las tres cosas. Estas son importantísimas, mis hermanos. Quiero que tú lo comprendas. Note las tres cosas que él está mencionando aquí. Él o ellos, mejor dicho, porque es Pablo, Timoteo y Silas que están hablando, ¿no? Quiero que tú notes estas tres cosas. Es de igual de importancia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esa misma nivel de importancia. Note las tres cosas que Él va anotando en la vida de esta iglesia. No se olvide de lo que estamos hablando. Está hablando de una iglesia modelo, una iglesia fuerte, con una fuerte convicción. ¿Ves? Y esa debe ser la pauta bíblica para la iglesia postmoderna hoy día. Y note las tres cosas que Él menciona. Mira lo que dice aquí en este versículo. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. ¿Te recuerdas lo que dice en versículo 4? En versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Te recuerdas?
So, él continúa con este pensamiento y dice, teniendo presente, en versículo 3, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, porque ellos estaban orando todo el tiempo, dice, mira las tres cosas. Vuestra obra de fe, es la primera, obra de fe. 2, trabajo de amor. Y 3, dice, y la firmeza de vuestra esperanza. Y la firmeza de vuestra esperanza. ¿Ves las tres cosas? Obra de fe, trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. Son las tres cosas que ellos habían notado en la vida de esta iglesia. Y más bien, la reputación. La imagen de esta iglesia se extendió por toda parte, mis hermanos, de Macedonia y Acaya. En otra palabra, de la parte más norte de Grecia a la parte más sur de Grecia, ve, esta iglesia fue conocida por estas tres cosas. Por su obra de fe, por su trabajo de amor y por la firmeza de su esperanza. Y esta fue la iglesia que fue atacada viciosamente. Note bien. So, estas tres cosas mueven y despertar a la iglesia a trabajar. Son estas tres cosas que mueven y despiertan a la iglesia a trabajar. Mira bien. So, quiero que tú reconozcas su condición actual. No se olvide que fue una iglesia muy perseguida. Su condición actual. Mira bien. Aquí comienza, mi hermano, la letanía de alabanza de Pablo a Dios por la evidencia de la salvación a los tesalonicenses que aparece actualmente. Pregunta, ¿alguien puede, quiero saberlo, ¿tú crees que alguien puede mandar una carta? Vamos a decir de aquí a otro país, ¿no? Estamos nosotros, pues aquí, por ejemplo, en Los Ángeles. ¿Tú crees que alguien puede mandar una carta de aquí a Chile y decir, wow, te quiero hablar de mi iglesia? Una iglesia que tiene obra de fe, que trabaja por amor y que su esperanza está firme en el Señor. ¿Tú crees que hay una persona que puede mandar una carta así representando tu iglesia? O quizás tú te encuentras en Guatemala y alguien envía una carta a la China y dice, mira, la iglesia nuestra es una iglesia muy reconocida por su obra de fe, por su trabajo de amor y por su firmeza en la esperanza de Cristo Jesús. ¿O tú crees que alguien puede mandar una carta de Perú y decir, mira, la iglesia nuestra aquí en Perú es una iglesia que obra por fe y trabaja por amor y está firme en su esperanza en Cristo Jesús, y esa carta se puede enviar a la Rusia? Pregúntase, donde vos sos miembro de una iglesia, pregúntese usted mismo, ¿esa iglesia tiene esa imagen? Y que esa imagen se ha extendido del norte al sur donde se encuentra ubicada. Porque eso es precisamente lo que sucedió con esta iglesia en Tesalonicenses. De Macedonia en el norte a Acaya en el sur. Esta iglesia fue reconocida por estas tres cosas. Que las movía y trabajaba. Mira bien. Pablo y Silas y Timoteo agradeció a Dios por su fe en que trabajaba, un labor que amaba y una esperanza que soportaba. ¡Wow! No, lo voy a repetir. Una fe en que trabajaba, un labor que amaba y una esperanza que soportaba. ¿Se puede decir igual de su iglesia? ¿Se puede decir? Este trío de virtudes cristianas era el favorito de Pablo. Pablo estaba completamente enamorado con esta iglesia porque él vio la evidencia de la salvación de esta iglesia. Igual debe ser con la iglesia postmoderna hoy día, mis hermanos. Note 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Ve? Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En Colosenses capítulo 1, miren lo que dice la palabra del Señor en versículo 4 y 5. Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, al oír vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. ¿Tú puedes ver las tres cosas? ¿Ve? Fe, amor, esperanza. ¿Ve cómo se repite? Que ve cómo se repite continuamente. Estas son virtudes importantísimas, donde dice el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio.
En 1 Tesalonicenses, perdón, en capítulo 5, versículo 8, mira bien lo que dice la palabra de Dios. Pero, puesto que nosotros somos del día, mira lo que él dice, seamos sobrios, habiéndonos puesto ¿qué? La coraza de ¿qué? De la fe, del amor, y por el yelmo ¿qué? La esperanza. Ve cómo estas tres virtudes son tan importantísimas en la vida de la iglesia. Esta fue una iglesia modelo, una fuerte, mis hermanos, una iglesia fuerte con una fuerte convicción. Y esa debe ser la pauta bíblica de cada iglesia. Mira, ahora vamos a hablar de una obra fe, una obra de fe. Mira lo que él dice otra vez en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Teniendo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe. Vuestra obra de fe. Ahora, no se olvide que Pablo, Silas y Timoteo no están presentes ya en Tesalónica. Te recuerda que él había enviado a Timoteo para averiguar, y otros obreros regresaron, ellos llegaron donde estaba Pablo, ¿no? A hacerle saber lo que esta iglesia había desarrollado en su ausencia, a pesar de lo que estaban sufriendo en la persecución. Y él pudo ver, estos son hermanos genuinos, verdaderos creyentes. Pablo estaba teniendo en cuenta o recordando en oración agradecida estas cualidades espirituales fundamentales, el primero de las cuales los tesalonicenses, la obra de fe. Cuando el pastor suyo dobla sus rodillas y está dándole gracias por la iglesia donde él está pastoreando, ¿él puede decir igual? No, piénsalo bien. Pastores que me están escuchando, cuando vos doblas tu rodilla delante del Señor para interceder por la obra en cual tú estás pastoreando, por la gracia de Dios, ¿tú te puedes recordar de la obra de fe de esa iglesia? ¿O qué es lo que te dan? ¿Lástima? ¿Lástima? Mis hermanos, una fe verdadera salvífica, creyendo en Jesucristo, siempre resultará que en la obra poderosa de Dios que produce cambio en su naturaleza y disposición. Una iglesia salvífica, una iglesia salva, mis hermanos, tiene que haber sido transformada completamente. Ya no es una iglesia cultural, con todo respeto, es una iglesia escritural. Y lamentablemente, hoy en día hay muchas iglesias que son más cultural que escritural. Algo está mal. Mira, hermanos, una obra de fe es acción representativa del poder transformador de la regeneración. La palabra de Dios dice en 2 Corintios en capítulo 5, versículo 17. Note ahí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Note bien, porque muchos conocen el versículo, pues no la viven. Mira bien. De modo que si alguno, mira la condición que sea, de modo que si alguno, note la condición. La condición está en Cristo, o en otra palabra, ha sido salvo, regenerado, transformado, nueva criatura es. Dice, y las cosas viejas pasaron, la persona que yo era ya no es. Dice, aquí son hechas nuevas. ¿Cómo es posible tener una iglesia de un montón de personas que dicen que son nueva criatura, han sido redimidos, regenerados, lavados por la sangre de Jesucristo, y actúan como siempre? Una de dos cosas está pasando. Dios es un mentiroso o vos es un mentiroso. Pero alguien está mintiendo aquí. Y yo dudo que es Dios. Porque una iglesia llena de gente que son salvos genuinamente es una iglesia transformadora. Una iglesia que obra por fe y no por temor. En pocas palabras, los elegidos se involucran en las acciones santas, justas para el honor de Dios.
La obra es la palabra aquí griega ergon, y ergon es una palabra que se refiere al acto, logro o la misma función. En otra palabra, la iglesia completamente estamos juntos, unidos sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito al mismo tiempo. No todos están jalando por su cuenta. Pablo estaba seguro de ¿qué? De la elección de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque su fe, mis hermanos, ve la salvación auténtica, por decirlo así, y el don santificador de Dios estaba ¿qué? Produciendo ¿qué? Actos justos en sus vidas. Actos justos en su vida. Eso debe ser algo común en la iglesia hoy día. Actos justos en la vida de ¿quién? De los miembros, de los que son miembros, de los que son salvos. Eso lo debe estar produciendo, no lástima. No razones y excusas. Aquí las palabras de Pablo, sin embargo, de ninguna manera contradice su clara enseñanza en otra parte de la salvación, en otra parte que la salvación es por fe solamente, aparte de cualquier obra humana. Ahora, no vamos a hablar de que estamos hablando de la salvación por obras. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el resultado de la salvación auténtica produce obras. En Romanos capítulo 3, versículo 20-21 dice lo siguiente. Mira lo que dice. En Romanos 3, 20-21 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Obviamente la salvación no es por obras, pero es el resultado de ser salvo. En versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Ve, dejemos de poner el coche delante del caballo. Vamos a darle vuelta a la cosa, poner el caballo delante del coche. El coche no tiene poder para hacer nada a las solas. Requiere el caballo para jalarla. El creyente genuino ha sido capacitado por el Espíritu de Dios para poder producir obras. Si no produce obras, algo está mal. Y muchas veces es porque no existe una salvación genuina en la persona. Pero ¿sabes lo que tenemos en la iglesia hoy día? Un montón de gente que son religiosos o completamente ignorantes o completamente desobedientes, mucho menos que sean creyentes genuinos. Mira bien. Pablo afirma que los pecadores, mira lo que él dice en Romanos capítulo 3 otra vez, en versículos 24-25. Pablo afirma que los pecadores son, mira, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exigió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque, mira lo que dice, en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Obviamente es Dios que está iniciando todo en la vida de una persona. En Romanos capítulo 4, él dice en versículo 4, Romanos 4:4 dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Como deuda. En Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, y no por obra, sino para que nadie se glorie. Eso. Queremos tomar tiempo de asegurar que podemos comprender que no estamos hablando de la salvación por obras. Pero Pablo, Timoteo y Silas, los tres estaban elogiando a esta iglesia en sus oraciones así con el Padre Celestial, porque como resultado, auténtico de la salvación de esta iglesia, ellos estaban produciendo obras de fe. Sin embargo,
perdón, el Nuevo Testamento también hace hincapié, énfasis en el lado activo de la fe. La salvación producirá necesariamente una santa conducta. Por eso no entiendo a la gente que dice, yo soy un cristiano, yo soy salvo, pero mi vida nunca ha cambiado. O viven como los mundanos. Alguien está mintiendo aquí. Tales enseñanzas no se oponen a la justificación por la fe a través de la gracia solamente, y cuando entendida correctamente, en realidad complementas esa doctrina. Pablo es inequívoco en el libro de Romanos que las obras fluyen de la fe salvadora. Mira otra vez, Romanos capítulo 2, lo que dice la palabra del Señor en versículos 6 y 7. Dice, el cual Dios pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus deseos, a sus sentimientos, a sus pensamientos. No. Él dice, Él pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Esto no significa que la gente puede obtener la salvación debido a sus buenas obras, porque no está diciendo eso, sino más bien que las obras verifican la realidad de su fe. Yo creo que esa es la parte que yo, quizás como maestro, como pastor, como un creyente, como un hermano en la fe, quizás es porque a mí se me perdió las canicas y ya están patinando. Yo no comprendo a la gente que me dice que son salvos y nunca produce un comportamiento, un conducimiento, una obra justa y sana y santa que puede glorificar al Señor. Pero simplemente viven vidas egoístas, encerradas en las cuatro paredes de su corazón, de su pensamiento, de su mente, de su casa, su apartamento, de su propia vida, donde nunca actúan como verdaderos santos, lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Yo no comprendo eso, no lo comprendo. Y no lo estoy diciendo porque no soy suficientemente inteligente, yo sé que no soy el más inteligente en este mundo, pero porque, mis hermanos, hay tantos en cual llenan las bancas de la iglesia y actúan a lo contrario, lo que dice la palabra de Dios.